¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Bueno, otro día más sin tener idea de qué contenido hacer. Así que, para aligerar un poco la tensión entre la inseguridad, el alza de extorsiones y la irrisoria situación política del país, me dije, ya que estamos en octubre y es el mes del terror, ¿por qué no un toxito sensacionalista con los psicosociales y fake news más destacados del Perú? Porque, seamos honestos, si algo sabemos hacer mejor que nadie es convertir el caos en espectáculo. En este país, los rumores se propagan más rápido que el coronavirus y los titulares escandalosos duran menos que una promesa electoral. Y claro, los psicosociales siempre llegan en el momento exacto, como esos magos que hacen desaparecer el problema justo cuando nos estamos yendo bien a la mierda. Así que, en honor a nuestra tradición nacional de mirar el show mientras nos roban el escenario, te presento este toxito. No prometo que rías, pero al menos por un momento vas a entender por qué en el Perú la realidad siempre parece escrita por un García Márquez de segunda categoría. Familiares decían que el joven estaba poseído por malos espíritus. ¡Máteme, máteme! Eso sí es de gángsters, de gángsters. Número 8. La Virgen que llora. En el año 1991, cuando la epidemia del cólera se propagaba con rapidez por el Perú, y esto ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori, se reportó en el Callao el suceso de que una virgen de yeso habría llorado lágrimas de sangre. Este hecho generó conmoción social y personas acudían a la vivienda de la dueña de la imagen buscando consuelo, protección divina o milagros. E incluso el propio presidente Fujimori visitó el lugar para rezar por la situación del país. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Pero con el tiempo, investigaciones periodísticas descubrieron que el episodio no había sido espontáneo ni sobrenatural, sino parte de una operación de psicosociales organizados por agentes del Sistema de Inteligencia Nacional, el SIN. Detrás de la puesta en escena estuvo supuestamente Sigifredo Manuel Luza Bouroncle, psiquiatra contratado por Vladimiro Montesinos, quien coordinó la difusión de esta historia como parte de estrategias de manipulación de opinión. A pesar de que obispos como Augusto Vargas Alzamora expresaron escepticismo e hicieron llamadas a la calma, durante días la creencia se mantuvo muy activa entre los ciudadanos, quienes mostraban su fe ante la imagen, llegando incluso con bebés. Okay, let's go. Número 7. El chupacabras. En el 2022, el distrito iqueño de Ocucaje fue sacudido por la historia del llamado monstruo de Ocucaje, valga la redundancia. Vecinos reportaron ataques de animales y la presencia de una criatura misteriosa que pronto fue catalogada por algunos medios como el regreso del chupacabras. Allá, mira, ¿viste? Ves que la vieja era abierta, mira. Ya está. Me voy, como puedes estar en el tercer pecanito, encontré otro carnero botado. Otro carnero botado. Y Pero no, se los come todos. no, tenía acá mordisqueado, el lado de acá y nada de vísceras. Nada de vísceras ni una gota de sangre, porque uno jala un carnero, pues queda ahí su sangre, pues no, pero ese no tenía nada. Billy, no te muevas. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Esa cosa! No veo nada. ¡En tu espalda! ¿En mi qué? ¡Mocoso tarado en tu espalda! ¿Qué? No veo nada. ¿De qué hablas? ¡De esa cosa! ¡Mátala! ¡Mátala! Yo me encargo de esto.
Poco después, investigaciones de medios como La Lupa aclararon que todo se trataba de un puma y su cría, que habían bajado a zonas habitadas en busca de alimento. La historia sobrenatural se desmoronó, pero el episodio evidenció cómo la desinformación y el sensacionalismo pueden desatar pánico cuando faltan fuentes confiables. En paralelo, el país atravesaba un periodo de fuerte tensión política. En la primera semana de junio del 2022, el presidente Pedro Castillo fue incluido por la Fiscalía en una investigación preliminar por presunta organización criminal y corrupción en obras públicas. Las pugnas entre ambos poderes generaron un clima de incertidumbre y desconfianza, en el que el mito del monstruo chupacabras terminó reflejando simbólicamente el caos y la confusión que dominaban al Perú. De seguro pensaste que era una cabra de verdad, pero no. Es el arte del camuflaje, viejo. Estamos en el bosque donde se aparece el chupacabra. Me he disfrazado de esta forma solo, para confundir al enemigo y así poder capturarlo en cámara, chicos. Ahora me encuentro en los aposentos del chupacabras, con la intención de que él venga y me la chupe. Número 6. El monstruo de los cerros. A finales de los 90, Lima fue invadida por el rumor del monstruo de los cerros, un supuesto asesino que rondaba zonas como Comas, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Ventanilla. Las familias advertían a los jóvenes que regresaran rápido del colegio para no ser raptadas, mientras los noticieros repetían historias sin sustento. Con el tiempo se descubrió que esta ola de miedo habría sido parte de un psicosocial promovido desde el aparato del Estado. ¡Me tienes harto, hijo de la verga! Siempre con lo mismo de... Lo inquietante es que este mito no surgió del vacío, porque en esos mismos años, en Colombia, Ecuador y el norte del Perú, aún resonaban las noticias sobre Pedro Alonso López, el llamado monstruo de los Andes, un asesino confeso de más de 300 niñas que desapareció misteriosamente en 1999 tras ser liberado de un sanatorio mental. Su historia real, macabra y sin cierre fue simplemente difundida en toda Sudamérica, alimentando el imaginario de que un depredador humano podía aparecer en cualquier pueblo o ciudad andina. Este cruce entre la realidad y el rumor fue el terreno perfecto para que la manipulación política prosperara. El miedo, amplificado por la prensa sensacionalista y los discursos de poder, se convirtió en herramienta de control. Así, mientras la gente temía al supuesto monstruo que rondaba los cerros, los verdaderos monstruos operaban desde las oficinas del Estado. What's your problem? I said, what's your problem? Número 5. Tráfico de órganos. Todo comenzó en el año 2014, cuando los primeros fake news sobre una supuesta mafia de tráfico de órganos empezaron a circular por Lima Norte. En redes sociales, cadenas de mensajes y hasta conversaciones de combi se repetía la historia. Camionetas secuestrando niños, cuerpos sin órganos, doctores involucrados. La fiscalía tuvo que salir públicamente a desmentirlo. Explicaron que no existían denuncias, que ningún cadáver había sido hallado con órganos faltantes y que médicamente lo único que se puede trasplantar de un fallecido es la córnea, bajo procedimientos estrictamente regulados. Pero el miedo ya había encontrado terreno fértil. Años más tarde, el rumor volvió a explotar, pero esta vez en Huaycán. Tal como reconstruyó Perú 21, todo comenzó con audios de WhatsApp, publicaciones alarmantes y mensajes en Facebook que pedían cuidar a los niños porque los traficantes de órganos habían llegado al distrito. El miedo escaló a velocidad de incendio. Vecinos confundieron a 2 encuestadores del INEI con supuestos secuestradores, los golpearon y casi los linchan. Cuando la policía intervino para rescatarlos, la turba se desató contra la comisaría, rompieron las puertas, ventanas, patrulleros y hasta se enfrentaron con los agentes. Se salvaron de ser linchados por la enardecida turba.
Luis Enrique Núñez Sánchez y Emily Paola Cerrón Damián son trabajadores de la empresa encuestadora Cuanto, que fueron acusados por los vecinos de haber secuestrado niños para vender sus órganos. Se encontraban trabajando cuando fueron atacados por la turba. Los trabajadores fueron trasladados a la comisaría de Huaycán, lo que indignó más a la población. ¡Corre, perra, corre! El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, tuvo que salir a declarar de emergencia. Dijo que era absolutamente falso y que son personas que buscan crear una situación de conmoción, pero el daño ya estaba hecho. Huaycán quedó como ejemplo perfecto de cómo un rumor puede incendiar una ciudad entera. Encuestador después de sobrevivir al linchamiento. No necesito 2 riñones, todo lo que necesito está aquí. Me estás haciendo cosquillas, viejo. Sí, cosquillitas. Número 4. Chifa de perro. Este hecho ocurrió en Independencia, en el año 2018. Alguien dijo que en un chifa de barrio estaban vendiendo carne de perro, y bastó una foto malinterpretada, un video grabado sin contexto y la indignación vecinal para que el chisme se transformara en noticia nacional. En cuestión de horas, los medios repitieron la versión sin pruebas, mostrando imágenes del local y al dueño, un hombre de origen chino, como si fuera un criminal. Una intervención realizada por efectivos de este sector de la división de los halcones lograron rescatar a un perro que, según lo que manifiestan algunos testigos, estaba por ser asesinado para que su carne sea usada en el chifa que les estamos mostrando. Y es que en un vehículo encontraron trozos de carne de estos animales que estaban por ser trasladados a este lugar. Los efectivos policiales fueron advertidos por un transeúnte que pudo ver que un ciudadano chino estaba a punto de descargar esta mercadería de una camioneta. La mercadería estaba cortada y en bolsas. La carne de estos animales estaba de esta forma y el perro que lograron rescatar se encontraba amarrado dentro de un saco listo para ser sacrificado. El escándalo fue perfecto, apelaba al morbo, al racismo y al viejo estereotipo de que los chinos comen perro. Las redes se llenaron de insultos, el restaurante fue clausurado, el dueño apaleado y el perro, negrito o negro, secuestrado por la turba de vecinos. Días después, los análisis demostraron que la carne incautada dentro del restaurante era de res y no de perro, y el supuesto crimen nunca existió. El dueño, entre lágrimas, solo pidió que le devolvieran a su mascota. Mientras la atención del país se enfocaba en el supuesto chifa de perro, el gobierno enfrentaba un tema mucho más grave, el cuestionado indulto a Alberto Fujimori, porque en esos mismos días la Human Rights Watch exigía que se revocara esa medida, calificándola de maniobra política disfrazada de acto humanitario. Así el rumor cumplió su función, desviar la mirada de los verdaderos conflictos de poder y demostrar una vez más lo fácil que es fabricar una cortina de humo. Salieron a las calles para protestar por el chifa que presuntamente utilizaba carne de perros en sus platos. Número 3. La resurrección. A ver, el episodio de la supuesta resurrección de Ezequiel Ataucusi no fue un psicosocial en el sentido clásico de la palabra, porque a diferencia de los rumores o montajes creados para manipular la opinión pública, esta historia nació de una creencia genuina dentro de su comunidad religiosa.
Los fieles de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AIMIMPU, esperaban sinceramente que su líder volviera a la vida al tercer día, tal como él mismo había profetizado. Si bien ellos no tenían intención de engañar a nadie, los medios aprovecharon el suceso para generar impacto y morbo, convirtiendo la espera de los creyentes en un espectáculo nacional. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Ataucusi fue un líder religioso arequipeño que fundó el FREPAC en 1989. Mezcló la Biblia con tradiciones andinas y predicó una doctrina que llamaba a la pureza, al trabajo agrícola y a la moral estricta. En los años más violentos del conflicto interno, su movimiento ofreció consuelo y orden a miles de campesinos que sufrían el abandono del Estado y el miedo a Sendero Luminoso. Su figura fue vista por muchos como la de un profeta que ofrecía una salida espiritual frente al caos. Lo significativo es que su muerte ocurrió el 21 de junio del año 2000, solo 2 semanas después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Alberto Fujimori para un cuestionado tercer mandato. En medio de las protestas y denuncias de fraude, la cobertura masiva sobre la posible resurrección de Ataucusi desvió la atención pública de la crisis política. Luego de los honores respectivos, la caja de vidrio con los restos de Ezequiel Ataucusi fueron trasladados única y exclusivamente por los sacerdotes de esta congregación, desde la Casa Real hasta su última morada. Días y 6 noches. Nunca dejaron de orar de rodillas a sus pies, pero su rey y maestro no resucitó. Bueno, lo intentamos. Número 2. El segundo al mando. En el año 2024, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, presentó con bombo mediático la detención de Iván Quispe Palomino, afirmando que se trataba del número 2 de los remanentes de Sendero Luminoso. Pero desde un inicio emergieron voces escépticas, medios locales, expertos y defensores de derechos humanos denunciando que no habían pruebas que sostuvieran esa acusación y que el gobierno había exagerado el anuncio para proyectar una imagen de control frente a la ola de protestas contra el régimen. Días después, la justicia peruana intervino y ordenó la liberación inmediata de Quispe Palomino. La primera sala penal liquidadora transitoria determinó que el Estado había confundido su identidad con otro individuo con apellidos similares, pues no existía vínculo judicial que lo identificara como integrante del grupo terrorista al que se le atribuía. Jaime Antesana, investigador sobre terrorismo y narcotráfico, señala que Iván Quispe Palomino desertó de las filas terroristas hace aproximadamente 20 años para colaborar con la Policía Nacional y lograr la captura de Óscar Ramírez Durant alias Feliciano y para luchar contra sus propios hermanos, el clan Quispe Palomino, ubicado en el Braem. Ha sido un colaborador de los aparatos de inteligencia a finales de los 90. Colaboró con los operativos que lideró el ex general Eduardo Fournier para capturar a Feliciano. Aportó muchos insumos, mucha información, sobre todo para conocer a sus hermanos que estaban allá. Y sí, como escuchaste, el implicado pertenecía a la familia Quispe Palomino y llegó a colaborar en la captura de terroristas y en la búsqueda de sus propios hermanos, incluso después de haber cumplido condena. Pero por su pasado, ya el tipo retirado de ese mundo, y también sin respetar el organigrama policial trabajado y usado para detener a estos senderistas, fueron tras él solo para hacer hora, huevón, para aparentar trabajo, para despistar a la gente. Chale, ya la cagué. Número 1. Va de retro Sarah Ellen. En los años 90 se volvió famoso en Perú el mito de Sarah Ellen, también conocida como la mujer vampiro enterrada en Pisco. Según la leyenda, Sarah habría sido una mujer británica acusada de brujería y ocultismo, quien viajó a Transilvania y fue seducida por el conde Drácula y transformada en vampiro. Y yo te quiero chupar.
Se decía que tras ser juzgada por sus vecinos en Blackburn, Inglaterra, fue ejecutada clavándole una estaca en el corazón y que su tumba fue trasladada al cementerio de Pisco para evitar que su historia siguiera propagándose. Pero antes de morir, supuestamente lanzó una maldición, que volvería a la vida 80 años después, el 9 de junio de 1993, para vengarse de quienes la condenaron. Dicho y hecho, el 9 de junio de 1993, muchas personas, entre periodistas, curiosos, creyentes y prototipos guachafos de Van Helsing, se reunieron en el cementerio de Pisco con crucifijos, estacas y agua bendita, esperando su regreso. Pero Sarah Helen no resucitó. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Con los años se comprobó que la historia no tenía fundamentos. Sarah Ellen Roberts, su verdadero nombre, no fue una vampiro ni una bruja, sino una mujer inglesa común y corriente. En mayo del 2009, el diario británico Daily Mail informó que una investigación histórica reveló que Sarah Helen y su esposo, John Roberts, eran tejedores de algodón de la ciudad de Blackburn. Ambos viajaron a Sudamérica para visitar al hermano de John, quien administraba un molino de algodón en Perú, y fue durante ese viaje que Sarah falleció. Ante la dificultad de repatriar su cuerpo, tuvo que ser sepultada en Pisco. Todo el mito fue resultado de malentendidos y rumores que los medios locales de la época ayudaron a amplificar, convirtiendo una simple tumba en una leyenda de terror nacional que dejó a varios en ridículo. Pero eso sí, es la última vez que trabajo en una casa donde no duermen de día, carajo, nunca más. Chao, chao. El video te gustó, dale like y suscríbete para que te avise cuando suba un próximo video. ¿Quieres dejar un comentario? Te lo agradecería mucho, ya que eso me ayuda a crecer como canal y poder darle de comer a mis parásitos. Te ha hablado Lima Banana, nos vemos hasta la próxima. Bye.